Cordial saludo. Bienvenidos a este su espacio de temas y problemas literarios. Dado que hace pocos días se celebró el Día Internacional del Escritor, hoy quisiera compartir con ustedes mi propia definición de la literatura, la cual he tratado de construir evitando al máximo la arbitrariedad y una subjetividad a ultranza. Bueno, no sin antes recordarles que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Por principio, quisiera dejar varias cosas establecidas. Esta es, por supuesto, una definición primero provisional en mi devenir dentro de la literatura, tanto como lector como escritor. He tratado de construir algunas bases sólidas para definir. He caído en la cuenta que muchas veces, inclusive reconocidos libros de textos sobre el tema, ensayos y demás, dan demasiadas piruetas, hay demasiada pirotecnia verbal, pero no se llega a una definición concreta. Entonces, eh, provisionalmente lo que he construido es, la literatura es un ejercicio de la razón que ordena de manera finalista e instrumental las emociones, que le están lógicamente subordinadas, con el objetivo de producir un texto cuyo contenido a nivel formal, a nivel material e histórico, cumpla con unos estándares, con un parámetro de orden general que le confiera una naturaleza artística, ¿cierto? Entonces hay varios elementos en esta definición de literatura. Tiene que ver mucho, como ustedes lo están viendo, con una conceptualización muy rápida, pero que no deja de ser concreta en algunos aspectos. Entonces, primero, la literatura es un ejercicio de la razón. Es un ejercicio donde se requiere que usted plasme, ¿cierto? Esas emociones que tiene y que muchas veces nos impulsan a escribir, sin embargo, que lo haga de una manera ordenada, porque la literatura en últimas es un sistema arreglado, es un sistema que tiene ciertas camisas de fuerza que si bien se pueden romper como los grandes escritores lo han hecho, de todas formas, para romper esa lógica del sistema hay que conocer bien ese sistema. Entonces es un ejercicio de la razón que subordina las emociones, que son, digamos, una cantera, un insumo existencial, vivencial, psicológico muy valioso, ¿cierto? Porque no estamos hablando de un ejercicio puramente académico donde se deja de lado todo lo que tiene que ver con quienes somos nosotros, porque hay mucho de cada escritor en lo que plasma. Entonces, esa cantera, ese material, evidentemente sale de las emociones, pero tienen que estar subordinadas. Aquí hay una discusión porque hay personas que consideran, algunos dan unos argumentos muy válidos, otros digamos que no los tienen tan construidos, que la literatura es puro sentimiento, es pura emoción. Y eso se contradice toda vez que como sistema normativo y además que el discurso, sobre todo cuando es escrito, requiere necesariamente varias veces que usted lo vaya puliendo. No es lo mismo hablar, ¿cierto?, que escribir algo y concretar una idea. Entonces no puede estar llevado únicamente por lo que tengamos, lo que sintamos en el momento, sino que esas emociones, que los sentimientos en última son una categoría de pensamiento conectados, ¿cierto?, con ciertos elementos ya emotivos propiamente, eso está subordinado a la razón. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de subordinarla? Valiéndose lógicamente de un sistema de signos ya preestablecidos y un sistema de normas, como dijimos, generar un texto, crear un texto, construir un texto, el cual debe tener eh, ciertos elementos formales, como ya hemos visto, sustanciales que tienen que ver con la manera como usted desarrolla esa idea que tiene y esos sentimientos que muchas veces pueden impulsar, pueden estar detrás de esa idea, y generar a partir de esto debe cumplir unos determinados parámetros de orden formal, de orden sustancial o de contenido, de orden material,
e histórico, porque la literatura se desarrolla en un momento histórico determinado y a medida que se van dando ciertos cambios, por ejemplo, cuando se dan cambios en la estructura gramatical y ortográfica, eso afecta a la parte eh, que es puramente formal, la parte de estructura, y cuando también hay evoluciones o retrocesos según la mirada, cambios sociales, para ser un poco más neutral, también eso afecta a los contenidos, ¿cierto? Hay ciertos contenidos que dejan de ser políticamente correctos, otros vienen a no serlo. Entonces, el cambio está anclado a una base histórica, a una base formal y material, por lo menos. No digo que sea excluyente con otros elementos. Y lo más importante es que si no se cumplen esos parámetros, entonces hay un defecto de construcción grave que afecta el producto final, ese acto creativo que manifiesta una potencia creativa, como hemos hablado antes en el canal. Porque como ya también hemos visto, hay gente que emite juicios valorativos, es que esa es mala literatura, ese es un juicio que no le corresponde a la literatura. Es que esa es falsa literatura, eso es un juicio que no le corresponde tampoco a la literatura, pero puede decirse que tiene efectos de construcción. ¿Por qué? Porque no cumple ciertos parámetros, cierto estándar señalado intersubjetivamente, por lo menos, en una comunidad de hablantes y en una comunidad académica más específica, ¿no? Que es la que va ordenando el canon. Entonces, cuando los textos no cumplen esa, esos estándares, digamos, esa medida, ¿cierto? Realmente tienen graves defectos de construcción y algunos pueden no considerarse literatura. Hace muchos años, no sé si ustedes también lo han leído, un texto Introducción a la Teoría Literaria de Terry Eagleton, donde él analiza una gran cantidad de escuelas y usted ve los matices y usted ve realmente la gran cantidad de definiciones que hay, porque es un texto que, como introducción a la teoría literaria, trata de plantear qué es la literatura. Y en últimas lo que dice es que, bueno, la literatura no es todo lo que está impreso en molde, ¿no? Porque un menú de un restaurante no es literatura. Está escrito, sí, pero no realmente, no tiene ni un carácter ni formal, ni material, ni de contenido, ni tampoco de orden histórico, que a un menú impreso, que cuando usted va al restaurante, o bueno, ya cada vez son, pues, o así lo tenga, pues, digamos, digitalizado, no es su intención ser literario. Entonces, asumir yo una postura donde digo, no, es que eso es literario porque es que la intención que tuvo y crear todo ese metadiscurso del cual ya hemos venido hablando, que hablamos en capítulos inmediatamente anteriores, emisiones anteriores de este programa, ese metadiscurso, ese discurso paralelo, lateral, no va a convertir en literario el menú de un restaurante, que hemos visto que ya nos estamos aproximando en literatura a ciertas cosas que no pasan un parámetro. Entonces, recapitulando, ¿cuál es la importancia? Es una definición provisional, yo espero seguirla puliendo. Primero que todo, provisional, parcial. Yo comprendo que no abarca todo la literatura. Como les digo, hay cualquier cantidad de manuales de literatura y de introducción a la teoría literaria, donde lo primero, como su objeto de estudio es la literatura, es tratar de definirla, ¿no? Y definiciones clásicas muy sólidas. Aquí lo que básicamente un elemento diferenciador tiene que ver, primero, la existencia de un estándar objetivo o intersubjetivo por lo menos, que tiene un elemento de forma, un elemento de fondo y un elemento histórico, ¿cierto? Que lo va dinamizando. Esa dialéctica entre el fondo y la forma se dinamiza por la historia. Segundo, subordina las emociones a la razón. La literatura no es un ejercicio básicamente emocional, básicamente sentimental, aunque de allí, de esa cantera de experiencias de nosotros, íntimas y personales, se plasmen en una obra, no es lo preeminente, porque para usted poder escribir necesita organizar esas ideas y eso tiene que pasar por un tamiz de la razón. Ahora, podrán surgir objeciones, la escritura automática, y otra serie de, no solamente de técnicas, sino de escuelas que han sugerido inclusive escribir desde lo inconsciente. Esa es otra discusión, pero de momento tener en cuenta que aún admitiendo ello como literatura, las excepciones no construyen la regla, ¿cierto? La norma se construye por un parámetro general. Entonces, subordinación de las emociones a la razón como discurso, que las ordena y las instrumentaliza. Usted utiliza sus emociones para escribir, no las emociones lo utilizan a usted, sino usted las utiliza para escribir. Esa es por lo menos mi concepción.
unos caracteres, pues, digámoslo así, unas visiones y también una forma de entender qué es literario, pues volviendo al menú del restaurante, ¿cierto? A nivel histórico, a nivel formal, a nivel sustancial. Y una vez pasados esos filtros, se le confiere un carácter de artístico, que como hemos dicho, por lo menos desde la teoría estética busca la belleza, también desde otras teorías del compromiso busca hacer una denuncia, una visión que nosotros no compartimos, pero quizás la trataremos, la hemos tratado, quizás la trataremos más adelante por aparte, ¿cierto? Pero es decir, hay más de un eje de impulsión de la definición de lo que vendría a ser la literatura, pero es importante que nosotros ir construyendo eso, un discurso, eso hace parte de la dimensión académica del escritor, poder definir su labor, en este caso definir la literatura. De todas maneras, eh, quisiéramos conocer su opinión. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Tiene usted, está de acuerdo con esta definición? ¿Tiene usted su propia definición? ¿Qué otras definiciones quiere plantear? Y como siempre, eh, si quieren continuar conversando sobre estos temas, les invitamos a suscribirse al canal, eh, dar ahí en la campanita, compartir el contenido, lo más importante, comentar, ¿cierto? Y estamos abiertos pues a enriquecer este concepto y esta discusión con las valiosas interacciones que podamos llegar a tener. De momento, siempre un gusto, no siendo más, nos veremos en un siguiente episodio.